Recorriendo Centro Habana, Cuba, hoy conoce una de las arterias más icónicas y transitadas de la ciudad. Sean bienvenidos a la calle Zanja. Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Después de mucho tiempo, hoy regresamos a las calles de Centro Habana para hacer uno de esos tantos recorridos que siempre acostumbramos a hacer en el canal. La calle protagonista del video de hoy, como pueden ver ahora mismo, es la calle Zanja. Un comienzo bastante confuso porque les explico. La calle que ven a lo lejos es la calle Dragones, que de hecho se ve ahí la entrada de lo que fue en algún momento el barrio chino, o lo que queda de él. Y entonces esa calle termina aquí en Águila, que es esta intersección que ven acá, y de esta manera comienza Zanja. Damos inicio al video. Espero que les guste. Y ustedes saben, en este tipo de recorridos hablamos un poco de historia, actualidades, de lo que está sucediendo aquí en Cuba. La calle Zanja se trata, sin dudas, de una de las arterias más transitadas de la capital cubana, aun cuando no sea la más turística ni la más renombrada. Zanja atraviesa buena parte del centro habanero, desde el barrio chino hasta la también muy concurrida avenida Infanta. Se intercepta con otras populosas calles como Velascoaín, Galeano y conecta dos neurálgicas de la ciudad, una más moderna y cosmopolita y otra más apegada a su historia y sus tradiciones. En esta parte en específico nunca paran de pasar los carros, los bus o las guaguas, los visitaxis. Es una zona que pasan muchos visitaxis para hacer recorrido a la gente que necesita moverse de un lado a otro, aunque el visitaxi en la actualidad no está, digamos, del todo muy barato, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos este recorrido, porque sí hay varias cosas interesantes en esta parte de Zanja, pero como pueden ver la calle es muy ancha. No como otros lugares que es súper estrecha, pero sí hay varias cosas aquí para mostrarles. Vean, algo que no puede faltar jamás en la vida en este recorrido es como este pedacito que viene quedando de lo que es el barrio chino, que no pienso adentrarme ahí porque este video lo voy a estar publicando después de uno que les hice de Cuba y México, y este puede ser un buen candidato para hablarles de China y Cuba y las relaciones y toda la cuestión. Así que si les parece bien la idea, comenten ahí abajo si podemos posteriormente hacer ese video. Entonces en esta parte hay varias cafeterías, varios negocios, y es una calle que de cierta forma nunca duerme, porque todos los días, a toda hora, en la mañana, en mediodía, en la noche, siempre están estos negocios activos. De hecho, vamos a entrar aquí. Buenos días. Buenos días. Esto es venta de plantas y eso. Sí. Esto tiene que ver con el barrio chino o algo así, porque hay bonsai. Sí, cómo no. Ah, ya. Yo rápidamente pregunté porque hay aquí venta de bonsai, de cactus. Súper interesante. Así que ya saben, si quieren adornar su jardín o algo aquí en Cuba, sobre todo este, miren qué bonito. Y mientras más grandecito esté el bonsai, más caro es, porque ese último que les mostré costaba 13.000 pesos. Ok, entonces, como les decía, es una calle que no duerme, en el sentido de que hasta tarde hay muchos negocios abiertos. Ya les dije que es una calle bastante transitada, bastante aglomerada. A lo largo de este recorrido nos vamos a encontrar muchos visitantes por la zona, como pueden ver. Entonces, algo que quería mostrarles, que yo más nunca vine, y era una de mis cafeterías preferidas, bueno, restaurante, porque no es una cafetería, es esta que les voy a mostrar ahora, que tenía como nombre La Juliana. Bueno, debe llamarse todavía La Juliana, que se encuentra aquí en la intersección de Zanja y San Nicolás. Esto fue una extensión del restaurante que hicieron luego, que es como una cafetería. Esto lo hicieron mucho después. Y el restaurante es este, pero chicos, sinceramente te digo que yo más nunca vine aquí. Bueno, me parece que está como que deshabilitado. Aquí una MIPYME. Buenos días. Pero bueno, tiene que
pasar porque tampoco se va a llevar los dulces de hoy fue el domingo. Oye. Por lo que estaba viendo, el restaurante como que ya no está funcionando. Entonces lo que queda es esa cafetería, que sí recuerdo que la abrieron mucho después del restaurante. Pero el restaurante, caballero, bueno, era uno de mis preferidos en aquel entonces. Era un gusto grandísimo venir a comer ahí. Zanja y Manrique. Aquí voy a tener que cruzar de nuevo porque hay como varias cosas que quedan en esta parte relacionadas con el barrio chino, con el Chinatown, como quieran mencionarles. Por eso cuando entramos a esta especie de jardín pregunté si era una extensión del barrio chino y la señora me dijo que sí. Esta es otra cosa relacionada con el barrio chino, que es un parque. De hecho, si se pueden dar cuenta, aparte de que hay un señor durmiendo ahí, hay como bambú en este parque, algo súper interesante y súper curioso. Y esta es la estatua de Confucio. Es como un monumento histórico que fue donada por Don Jun Kai, presidente de la Academia de Confucio en Hong Kong. Ok, entonces se pueden dar cuenta que lo más chino, para no decir lo más asiático y no generalizar, porque ya hay varias cosas como de temática asiática aquí en La Habana, lo más chino que te puedes encontrar en toda la ciudad se encuentra principalmente en esta calle de Zanja. De hecho, estoy viendo unos ancianos con su uniforme, porque estoy casi seguro que este parque lo cojan en las mañanas para hacer tai chi, para hacer todos esos ejercicios de relajación que a las personas de la tercera edad le vienen muy pero muy bien. Entonces aquí les comento que Zanja, siendo una de las calles de Centro Habana, tampoco se escapa de todo ese deterioro y toda esa destrucción que en la actualidad poseen muchas de sus edificaciones. Como pueden ver, hay algunas que de una forma u otra como que las remodelaron o las reconstruyeron. Por ejemplo, este edificio tiene como nombre edificio Finlay. Supongo que la parte de abajo en algún momento fue una farmacia o algo así. No sé, comenten ahí abajo los conocedores de Zanja. Aquí ven una pizzería. Ahí pueden ver los precios de cómo se encuentran en la actualidad las pizzas. Hay hasta tacos. Bueno, en ese video de Cuba y México ya les ratifiqué que te encuentras ya en la actualidad más rápido unos tacos. Una comida típica criolla cubana. Aquí venden cerveza, refrescos. Son como varios estanquillitos que en algún momento, por ejemplo, el blanco que les acabo de mostrar, antes era el estanquillo del periódico. Y lo cogieron, lo acondicionaron para vender productos escolares, libretas. Aquí al frente veo una farmacia y droguería que seguro en algún momento era un museo o algo así. Comenten ahí abajo la gente que conoce de Zanja. E incluso aquí hay como especie un agromercado, que de cuando no veía toronja, a 20 pesos la libra. Otra cosa interesante que se encuentra en esta avenida es la agencia cubana del rap. Aquí seguro vienen muchos artistas que quieren comenzar en este mundo de rap, a inscribirse, a registrarse como artistas. Es lo que intuyo yo para que sirva esa agencia. Su nombre lo debe a que por ella corría la antigua Zanja Real, que surtía de agua a La Habana en tiempos de la colonia. Por ese entonces llegó a tener 3 puentes para cruzarla, que luego desaparecerían cuando el conducto se fue soterrando y el trayecto fue cambiando su fisionomía, hasta convertirse en la calle que hoy es. Tendría también otros nombres, ya que se le conociera como línea del ferrocarril, porque por ella también transitó ese medio de transporte. Y en el año 1916 fue bautizada como Carlos Juan Finlay, en homenaje al eminente médico y científico cubano. Pero 20 años después le fue restituido su nombre tradicional, con el que todos los habaneros la siguen identificando. Interesante como en cada intersección, en la parte de la sombrita, siempre hay como un visitarse plaqueado, porque parece que en esta zona en específico como que usan mucho el visitarse. Este es del estado. Bueno, eso no me queda del todo claro, como lugares del estado que cuando entras lo que venden son cosas de una MIPYME, que incluso hay hasta beef pollo ahí 250 pesos la libra. Entonces,
Esta viene siendo para mí otra de las intersecciones como más icónicas así que tiene Zanja. Es con la calle Velasco ahí. Aquí hay una cola, esta cola es para entrar al banco y para sacar dinero. Ahí, como se pueden dar cuenta, hay como menos vida, hay menos gente en la calle, pero es que es obvio. Aquí en esta parte circulan esas motos que les acabo de mostrar, que cuestan como 4 pesos, y esas motos te las vas a encontrar simplemente en 2 o 3 partes de la ciudad, porque el recorrido que hacen es dentro del mismo municipio, y yo nada más la he visto en Centro Habana, en el Cerro, no recuerdo en qué otro lado lo he encontrado, pero en muy pocos lugares. Miren, como circulan por allá, miren, una del lado de allá y una por aquí. Se deberían ponerla en toda la ciudad. Y 4 pesos cubanos nada más. Ahí estamos en la intersección con Soledad. De hecho, déjenme decirles que es válido que en estos recorridos ustedes cumplen un papel fundamental comentando ahí abajo direcciones, calles que no hemos visitado, barrios que no hemos visitado para próximos videos. Aquí en Zanja tú puedes encontrar de todo, desde la gente que está lavando hasta un cartel de alguien que se dedica a soldar, que está bien grande, ahí lo dice soldador, hasta personas que imparten clases de inglés, que de hecho todo cubano que tenga la oportunidad de aprender inglés, que aprenda, nunca está de más. Este es el complejo cultural residencial de estudiantes. No sé realmente cuál es la función de ese edificio, pero sí a lo largo de la ciudad hay unas cuantas residencias estudiantiles. De hecho, miren este monumento, qué interesante. Hay varias residencias estudiantiles para los estudiantes extranjeros que vienen acá a Cuba a estudiar X carrera. Bueno, aquí estamos en Zanja, entre Hospital y Espada. Miren un ditú, caballero. Yo tendría que hacer un video documentando qué queda de los ditú, los pocos ditú que quedan en la ciudad, que obviamente no están vendiendo nada de lo que era antes. Eso ni pensarlo. Pero, ¿sabes? Da tanta nostalgia encontrarse un establecimiento como eso cuando estás caminando por La Habana, que, vaya, es hasta triste. No me equivoco, pero justamente por esta parte creo que se encontraba la famosa... Oh, me la tropecé aquí. La famosa pizzería de Yomil Doping Pizza. Yomil, para aquellas personas que no sepan, es un cantante urbano cubano que en algún momento fue súper famoso, ahora no lo escucho tanto, y tiene ese negocio que les acabo de mostrar, que es una pizzería. Llegamos justamente a la parte donde viene muriendo Zanja. Déjenme contarles que como tal yo pensaba que ya va a estar vedado, pero no. Entre Zanja e Infanta viene muriendo como tal la calle, y ya hacia esa dirección es esta calle que tiene como nombre Zapata. De hecho, mencionarles que la última parte que visitamos tiene como nombre el famoso barrio de Cayo Hueso. Así que caminando por Infanta de regreso a mi hogar, voy a poner punto final a el video por el día de hoy. Un recorrido que pienso que los mantenga al tanto de lo que sucede en Cuba, que se lleven algo novedoso en cuanto a la historia de la calle. Así que espero que el video les haya gustado. Comenten ahí abajo todas sus impresiones, qué creen al respecto, qué otras calles, barrios o sitios les gustaría ver próximamente. Y como siempre, que los quiero muchísimo, que nos vemos mañana con otro video más. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.